Buenas tardes, profe. Ok. A ver, jóvenes, miren. Si mal no recuerdo, les dije que les iba a presentar unas fotos de algunos árboles de mango que ustedes se los van a encontrar tarde que temprano o van a tener situaciones muy similares. Y nomás para que vislumbren el problema, pues, o para que se den una idea de lo que tienen que hacer. Vean, bueno, déjense los comparto. A ver, jóvenes, si aprecian ya la diapositiva. Sí, profe, ya. Sí, profe, ya está. A ver, jóvenes, hay plantaciones, sobre todo en la zona de Tapachula, de plantas de mango Tommy Atkins Ataulfo. Con este porte ya las plantaciones, jóvenes. Vean, a alguien le va a tocar ir a tomar decisiones de manejo en estas plantas. Imagínense, alguno de ustedes, imagínense lo que va a decidir, pues. Pero vean, ¿qué les parecen esas plantas? Y están distantes entre ellas, pues. A ver, ¿cuáles serían las opciones de manejo? Ya así de manera práctica. Supónganse que ya están en el terreno de los hechos. ¿Qué van a decidir, jóvenes? Podar. Podar. Ok. ¿Y qué tipo de poda? Una poda de rejuvenecimiento, profe. ¿Estás seguro? Es Rubicela, ¿va? Sí, profe. Pues yo creo que podríamos recomendarle al productor que una fracción de su parcela, pues, podar las plantas para que se rejuvenezcan nuevamente, para que, pues, también no se vea afectado en su producción. Ande usted. O sea, una poda de rejuvenecimiento gradual. ¿Qué pueden decidir? A ver, pues tumbamos una hilera. O rejuvenecemos una hilera, la otra no. O rejuvenecemos la mitad del árbol, la otra no. Bajo el riesgo de que cuando tumben la otra mitad del árbol se lleven también renuevos. Puede suceder. ¿Cuál sería la otra opción? Porque Rubicela está diciendo podarlos aquí así, jóvenes, miren, aquí, a esta altura del tronco, bajarlos completamente. ¿Cuál sería la otra opción? Ahora imagínense el volumen de leña que van a sacar. A ver, miren. Al término de presentarles las diapositivas, ustedes se van a dar, aparte de la opinión que ya dio Rubicela, que puede representar una alternativa, poda de rejuvenecimiento gradual. O si el productor aguanta
las pérdidas económicas, 2, 3 años, hacerla completamente. Pero visualicen ese problema. Y que van a tener que tomar decisiones, ni modo que se pongan a llorar antes de. Miren, aquí tienen otras plantaciones. No tan de un porte tan alto como las anteriores, pero que también aquí ustedes tienen que ir pensando qué hacer en estas plantas. Todavía las copas no se entrecruzan entre hileras, pero entre árboles sí se están cruzando ya, ¿no? Vislumbren lo vigoroso de estas plantas, que son muy vigorosas, pues. Y el problema que tienen si no les controlan vigor. Aquí tienen un esquema o una figura que por su forma de crecer así arqueada, abierta, este es un árbol que corresponde a Ataulfo, ¿no? Así crecen abiertos, arqueados, frondosos los árboles de Ataulfo. Si ustedes siguen viendo aquí, pues siguen teniendo problemas. Pese al que ustedes ven en la parte céntrica de las dos hileras, un árbol que le hicieron rebaje de la copa, pero tiene un crecimiento lateral que ya se está entrecruzando con los otros árboles. Aquí ustedes pueden vislumbrar otra opción. Disminución de altura y disminución de diámetro de copa, que muchas veces en este tipo de árboles se implementan podadoras mecánicas que pueden darle una forma al árbol de pirámide trunca, cilíndrica, globositas, como ustedes quieran. Las cuchillas las pueden menear vertical o horizontalmente y ustedes le calibran la altura a la planta, ¿no? Porque para que lo hagan manual, pues necesitan un montón de gente y se van a tardar. A ver, miren, aquí este personaje está señalando algo de lo que Rubicella dijo. Una pota de rejuvenecimiento. Vean hasta dónde él está señalando. Ahora, ¿qué implica hacer eso? Pues que durante mínimo 2 años o 3, pues el productor no tenga los beneficios que factiblemente estaba logrando con plantas de estas dimensiones. Vean hasta dónde está sugiriendo hacer el corte, ¿no? Obviamente, ¿qué están pensando utilizar? Pues una motosierra, ¿no? De esas motosierras grandes forestales que en un ratito hacen leña. O calibrar la podadora mecánica para que corte a esa altura y se vea uniforme, pues, el tamaño de la poda de rejuvenecimiento. Simplemente los discos van a entrar cortando a la altura que usted le pongan, unos 50, unos 60, unos 20, etcétera, etcétera. Pero les va a hacer un tiradero. Y aquí tienen pues el efecto, ¿no? Ahora, van a haber productores como el que está ahí, que cuando vean la tirazón de sus árboles, de esos volúmenes, les pueda ganar el llanto, sí. Pero ya como ingenieros, como técnicos, una vez tomada la decisión, ya está cañón volverse para atrás. Y vean potencialmente
Ustedes todavía en este esquema, en esta imagen, podrían haberlo bajado hasta aquí así. Sí lo pudieron haber hecho, ¿no? ¿Qué tienen la certeza? De que ahí esas ramas esqueléticas corresponden a la variedad, ¿no? Si deseamos continuar produciendo Ataulfo, Tommy Atkins, Austin, Edward, Manillas, pues, a esta altura tenemos la certeza que es la variedad. Ahora, que si ya no nos conviene, pues nos conviene, bueno, si ya no nos conviene, es recomendable dejar un poquito más bajita la poda de rejuvenecimiento para hacer cambio de variedad. Pues ahí ustedes lo pensarían, ¿no? Porque imagínense injertar acá y luego que la variedad ande produciendo allá a los 2,5 metros más de alto. Pues como que el punto inicial nuevamente de fructificación estaría muy alto. ¿Y qué tal si se la juegan aquí así? Y hacen puro injerto de corona. Pues prácticamente de aquí a aquí le bajaron otro metro. Esta condición sí la ven, Juan. Hay gente que está muy arraigada a sus árboles, que no va a aguantar esa tunda y que a lo mejor hasta se desaparece de su plantación y ya va cuando están meramente podados los árboles. Aquí tienen de manera comparativa algo que yo les decía que podían hacer. Vean las dimensiones de una poda de rejuvenecimiento, como está el árbol de su derecha, viéndolo frontalmente, y una poda de formación, pero intensa, pues también, sin llegar a ser de rejuvenecimiento. Vean esta, pues, en los arbolotes grandotes, ustedes pueden bajarle significativamente la altura, como una poda de formación. ¿Qué quiere decir? Que si mide 20 metros, dejarlos a 8. Pueden hacerlo, ¿sí? Paulatinamente va a ir logrando nuevamente ese vigor. Pero ahora sí, si ustedes intervienen o si el productor interviene, va a ser más retardado que alcancen nuevamente esas alturas. Pero vean, lo pueden hacer, pues sí, jóvenes. Poda de rejuvenecimiento gradual, poda de rejuvenecimiento completa, poda de formación severa. Es decir, bajar significativamente la altura de la planta, pero no perdiendo totalmente la producción, ¿no? Ahí tienen otra poda de formación. Y vean, no necesariamente es una poda de rejuvenecimiento. Una poda de rejuvenecimiento la estarían aplicando a esta altura, jóvenes, aquí así. Vean, aquí potencialmente sí disminuye la producción, pero se conserva porque esperamos nuevamente la brotación y luego volvemos a promover formación de un mayor número de brotes, dependiendo del número de flujos que tenga que presentar. Y garantizamos pues fruto de mejor tamaño, ¿no? Fruto más uniformemente coloreado, que a lo mejor nos compense un poco la pérdida que podríamos tener al no dejar completamente la copa del árbol. Aquí tienen ustedes poda de formación y luego tienen la respuesta de la planta Tommy Atkins a 2 años después de la poda de formación. O sea, esta planta es esta misma. Aquí tienen a 1 año, aquí tienen a 2 años. Y vean que es factible recuperar nuevamente las plantas. Sí, sí es posible. Y aquí pareciese que hacen como una poda en seto.
Porque si ustedes se fijan, a partir de que ustedes seleccionen de arriba hacia abajo, 5, 6 o más nudos intercalares, ¿sí? O intercalaciones, pues, los nudos, pues. Si ustedes deciden, le voy a bajar a la planta altota 8, 10 intercalaciones o nudos y le siguen simétricamente ese rebaje, las plantas de mango les quedan muy parejitas. Toman como referencia las bifurcaciones y les quedan pues prácticamente como se ven aquí, jóvenes, más medianamente parejas, ¿no? No tan desfasadas ni desequilibradas, pues la planta en ese sentido. Ahora es lógico que piensen en ponerle o suministrarle agua, fertilizarlo, controlar plagas y enfermedades y luego ya no dejar que la planta les gane en cuanto a crecimiento vegetativo. Simplemente, ¿qué van a hacer? Pues volver a bajar un flujo, 2 flujos, 3 flujos, o dejan un año y luego bajan 3 flujos, bajan 5 flujos, como ustedes lo vayan viendo. Pues. Ahí tienen de manera comparativa una planta antes de la poda, de formación, pues. Y luego el cómo queda después de llevar a cabo este tipo de poda. Es cierto que están pensando que se le tumbó todo el copete, prácticamente esto. Esto, mire, que podría representar los últimos flujos de crecimiento. Y luego levantaron el faldón aquí y lo hicieron simétrico. Sí. Tumbaron esta parte, levantaron esta parte y les quedó pues con esta forma. Pero ¿qué hicieron? Bajaron esto, jóvenes. Y de esa manera, en el siguiente flujo de crecimiento se podrá poner a esta misma altura. Y ustedes dicen, pues lo voy a volver a bajar. ¿No? Recordando que producen en brotes terminales. Ya los tienen, miren. Así se lo pueden llevar, ¿sí? Podas de formación, podas de despuntes. Y luego aquí tienen un año después de las podas de formación y severa. Aquí está la deformación en estos árboles. Y aquí está la severa. Aquí, ¿qué van a hacer si ustedes tienen la certeza de que estas ramas esqueléticas no van a brotar? Pues de una vez las podan. Y la nueva estructura del árbol la conforman en función de estos brotes, ya sea dicotómicos, tricotómicos, como ustedes quieran conducir nuevamente a la planta. A ver, jóvenes, ¿el por qué les presento esto? Porque esto les da una idea. Ya de qué va a depender del valor de cada uno de ustedes. La sugerencia, jóvenes, es no correr. ¿Con quién tienen que establecer diálogo para llegar a un acuerdo sobre la dimensión de la intensidad de la poda? Pues con el productor, ¿no? Si el productor está en la vilchilla, o sea que depende meramente de la producción, pues tendrían que planear lo que dijo Rubicela, una poda gradual y de rejuvenecimiento. Pensando, óiganlo bien, que sus árboles tienen el porte de la primera diapositiva. Si aún no logran esas dimensiones, pues ustedes pueden ser menos severos y simplemente pueden estar bajando los flujos de crecimiento.
Pero estas son situaciones reales en el manejo de las plantas de mango. Ahora la pregunta viene para ustedes. ¿Se animarían a ir a podar esos árboles con esas dimensiones? ¿Podarlo personalmente o ir a decir qué tanto podar? ¿Se va a tomar la decisión? Usted le va a decir a la gente, a ver, a este nivel, a esta altura, así los quiero. No, nada más es cuestión de ir a decir, pues pónganlos. Pues no, tiene que poner el ejemplo. Es lógico pensar que no lo va a hacer usted sola, porque imagínese, para que pode un árbol con esas dimensiones, o tan solo para que cargue la motosierra, se le va a complicar, ¿no? Pero si usted va a decir, a ver, yo quiero que me hagan una poda de rejuvenecimiento a esta altura, o quiero que me hagan podas de formación a esta altura, pero que usted va a ser la responsable, pues sí. La pregunta es, nuevamente, ¿se atreverían a ir a hacer sugerencias de poda? Pues sí, profe, ¿Por qué el pues sí? porque hemos visto que tiene muchísimas ventajas, tanto en el manejo de la huerta, y pues pues yo creo que bueno, sí lo recomendaría porque pues obtenemos más ventajas al hacer esta actividad. Y yo lo digo porque vivo cerca de una región en donde muchas de las plantaciones pues tienen el porte bastante alto. Ya son plantas que me imagino ¿Usted que está nunca se por había hecho allá? algún manejo. Eh, yo vivo cerca de la comunidad de Jalapa del Marqués, en el istmo de Tehuantepec, y pues Eso por es en esa, Oaxaca, ¿no? sí, en Oaxaca. Entonces, esas comunidades pues manejan así sus plantaciones y pues yo creo que, bueno, sí necesitan pues un manejo de poda. Incluso por ejemplo, de Jalapa, hay unas comunidades antes de Jalapa y pues todas están así. No he visto plantaciones que estén con porte bajo. A ver, mírenla. Muchas veces lo hemos platicado, ¿no? Si el productor está muy renuente, está muy rejego, pues una manera de dialogar con él es decirle, a ver, présteme nada más, así para darle una tunda bonita. Présteme 3 árboles o 4 árboles. A 2 los bajo bien bonito y a otros les hago poda de formación. Y esperemos evaluar el comportamiento, ¿no? Usted va a ser testigo de cómo van a responder sus plantas. Y si le conviene, pues le damos seguimiento al resto de la planta. Y si no, pues ahí déjenlas que se avejenten. Total, tarde que temprano se tiene que dar cuenta que el potencial productivo disminuye considerablemente. Y eso pensando en que no haga control ni de plagas ni de enfermedades. Tarde que temprano se toman esas decisiones. A ver, jóvenes, en ese sentido, pues ahora sí ya quedaría completo. Bueno, ni tan completo, ¿no? El curso de mango, porque todavía pues nos faltan los seminarios. Pero jóvenes, vamos a darle paso. Bueno, si no es que no hay algún comentario o pregunta, pero podemos darle paso ya al módulo de papaya, dándoles un breve tiempo para ver si quieren hacer una pregunta o comentario.
Profesor, yo tengo una pregunta. A ver, Juan, échale. Vi unos videos y en base un poquito de lo que conozco de mango, quería preguntarle cuál es la opción más correcta sobre cómo formar más rápido el árbol. He visto que, por ejemplo, cuando sembramos una mata de mango que ya está injertada, el crecimiento vegetativo es bastante lento. Incluso llega a tardar como 4 años para que el arbolito se forme. Entonces, cuando un mango viene de semilla y no está injertada, pues su crecimiento vegetativo es bastante rápido. Entonces, mi pregunta es que si puedo, por ejemplo, ir formando la mata de mango de semilla y que una vez que tenga ya las ramas que van a soportar toda la parte arbórea, pues en estas ramas terminales es donde injertar pues la variedad que deseamos. No sé si eso sea factible. A ver, Rubicela, póngase en su mente que en aquellos frutales donde el tamaño de la semilla le permite hacer una siembra directa, usted puede hacerla. Hay plantaciones, por ejemplo, de aguacate, que aperturan la cepa para colocar la semilla. Germina. Esa plántula de semilla adquiere una altura, póngale que le gusta, 1 metro, 1,20. El diámetro del tallo ya es el adecuado para injertar y usted injerta en campo. Sí. Si no prospera, pues la planta sigue creciendo. Lo que usted me pregunta es que a la planta de semilla proveniente de mango usted le va a formar el esqueleto, ¿eh? Sí. Le va a definir 2 o 3 ramas estructurales mediante poda de formación. Y luego ya cuando estén esas ramas estructurales, usted decide injertar poniendo una púa de la variedad ya seleccionada en cada una de las ramitas del esqueleto. ¿Es correcto hasta ahí? Sí, profe. Ya. De que puede hacerlo, espéreme. De que puede hacerlo, puede hacerlo. Simplemente usted a un inicio en la planta proveniente de semilla no le dé una altura considerable al tallo, ¿no? ¿A qué voy? Que usted piense en formar el tallo a 0,8 o 1 metro, que allí bifurque, que ahí salgan brotación de yemas axilares, para que entre 0,80 y 100 centímetros usted empiece a definir el esqueleto de la planta, para que no se le vaya muy alto el tallo y luego que bifurque y se vaya más alto y luego que a un punto más alto injerte, pues como que estaría logrando la cosecha muy alto, ¿no? Sí puede hacerlo, sí. Pero también no piense darle una altura de unos 50 o 2 metros al tallo y luego despuntarlo para que formen las ramas esqueléticas. Pues no, porque entonces la primera cosecha la estaría sacando como a los 3,5 metros. Si no es que más, ¿no? Cuando meramente la intención es poner la cosecha o que la planta produzca una altura menor, ¿no? Que facilite la extracción de la misma. Ok, profe, sí, es que hace unos meses, bueno, cuando empezó la época de lluvia, podé unos arbolitos y también sembré unas que ya estaban injertadas, entonces estuve comparando y pues las compré injertadas, pues sí crecen, su crecimiento vegetativo es bastante lento comparándolas con aquellas que venían de semilla. Entonces, investigando, pues vi que se podía hacer eso de sembrar en semilla y darle una forma. Ahí recomendaban, pues, igual lo que usted estaba mencionando, un porte de 0,5 metros a 0,8, quitarle la punta y
y pues esperar a que le salgan más ramas. Entonces, sí se puede hacer. Sí, sí se puede hacer. Ok, profe. Lo que a veces usted nota en las plantas que siembra directamente de semilla, que una vez de que empieza a darse la germinación, la planta se va anclando al suelo, ¿no? Luego, a medida que se va incrementando su tamaño, potencialmente va incrementando absorción, va incrementando crecimiento, va incrementando número de pelos absorbentes, se va formando pues más tejido de conducción, porque la planta ya está anclada, ¿no? Pero si usted compra plantas de vivero, y más si no es de la región, pues esa planta tiene que pasar por ese proceso de adaptación a las condiciones climáticas de su terreno. Y luego, mientras se establece, ¿qué quiero decir con esto? Mientras ancla, mientras empieza la raíz a absorber y todo eso, tienen como una detención del crecimiento. Pero una vez que se establecen, y si el suelo es bueno, la variedad también le va a responder con buenos flujos de crecimiento. Eso puede suceder también, sí. Son los panoramas de los que hay, ¿no? Sí, profe. Bueno, es que la idea central es, estaba buscando, pues hacer una plantación, pero que me salga económica, es decir, utilizar los conocimientos que estoy adquiriendo y también pues utilizar el material A ver, el terreno es puedo suyo. conseguir. Sí, sí es contamos con riego, entonces yo creo que, y tengo otra pregunta, profe. Pues A ver, allá, por ejemplo, pues la semilla más común que tenemos pues es el ataulfo y el mango criollo. Entonces, mi pregunta es que cuando vayamos a seleccionar la semilla, debemos de seleccionarla desde cuando aún contenga la pulpa y todo eso para ver la característica del fruto, porque muchas veces lo que hacen mis paisanos es de que pues recogen la semilla, pero a veces ya ni siquiera contiene la pulpa. Entonces, pues ahí no podemos observar pues la característica del, de la semilla. a ver, Rubísala. En cuanto al esquema, por ejemplo, de donadores de semilla y para un programa pues de certificación o aplicar principios de inocuidad, no se recomienda seleccionar semillas del suelo. ¿Qué quiere decir? Sí. Que usted, tan solo en Ataulfo, usted puede ver, por ejemplo, si hay mango niño, pum, lo descarta, porque no va a tener embrión viable. Sí. Y se supone que la semilla de mango, de Ataulfo y Manila, tiene un alto porcentaje de poliembrionía, arriba del 90, Bruselas. ¿Qué quiere decir? Que casi todas las semillas son poliembriónicas. ¿O a qué se refería con su pregunta? Bueno, ya me lo respondió. Creo que el manejo, bueno, la actividad más correcta es seleccionar la semilla desde cuando aún está colgada en el árbol. ¿Dónde Creo usted? que, ok, eso. Ok, ya Sí. me respondí esa. Tengo otra pregunta. A ver, ¿Qué recomendaciones me podría dar para poder transportar una rama que voy a injertar? Y si la distancia es larga. para conservarla. Ajá, y para que llegue a buenas A ver. condiciones Pero mire, a mi huerta. no, sí. A ver, esa rama que usted dice, ¿es de cuánto de longitud o de qué dimensiones es la rama? Porque generalmente se cortan pequeñas púas, varetas. Ah, Sí. ¿Qué quiere decir? Que si usted
le van a regalar varetas o le van a regalar púas. Porque no se va a llevar la mitad del árbol, ¿no? ¿O sí? ¿O cómo está eso? No, profe, me llevaré ramitas en Ande, menos de pues, 10 centímetros. si usted es Ya. buena injertadora, fíjese, puede llevarse varetitas entre 3 y 5 yemas. A ver, ¿cómo le hacemos? Fíjese, haga de cuenta que usted ya está en el árbol donador de vareta, Sí. que ya empieza a cortar ramitas o ya empieza a fraccionar para el tamaño de la vareta entre, ¿qué le gusta? Póngale 10 centímetros, pues. Ok. Corta las varetitas que lleven yemas. Algunas se va a llevar la terminal, pero otras se van a llevar 4, 5, 3 yemas, dependiendo de la longitud de los entrenudos, pues. Junta, ¿qué le parece? Unas 25 varetitas. Las amarra, pues, ya sea con una cinta o con un hilito, para que vayan compactitas. Luego las envuelve en papel periódico. Humedece el papel periódico. Luego, encima del papel periódico puede ponerle ligeras franelitas, también húmedas. Y puede ir colocando ese conjunto o ese grupito de varetas en bolsas. Si usted tiene azucareras o si tiene bolsas Ziploc. Luego eso las coloca en una hielera, ¿sí? Previamente en la hielera puede colocar una capa de hielitos y luego le echa 2, 3 franelitas encima del hielo y va colocando las varetas para que el hielo no esté en contacto con la bolsa de las varetas, ¿no? Si usted lo va a llevar, por ejemplo, desde Chiapas hasta acá, más o menos le cambia o le extrae el agua a la hielera como 2 veces en todo ese transcurso. Las va acomodando bien si va a llevar, no sé, 500 varetas, 200 varetas. Si proceden de diferente árbol, pues usted le pone árbol 1, árbol 2 y no se le van perdiendo, ¿no? Ya cuando llegue al campo para injertar o al vivero para injertar, va sacando gradualmente como vaya utilizando la vareta. Y luego, pues usted puede conservarlas en el refri, en la parte de las verduras, otros días más, ¿no? Eso hacemos mucho para la colecta de aguacate. Y le puede durar varios días todavía, ¿sí? Para que no traiga la vareta a la intemperie, que se le deshidrate y luego pues no prospere. Cuando el injertador o usted que va a injertar ya tienen listos los portainjertos, pues van sacando de poquitas varetas. A eso se refería. Sí, profe, gracias. Sí, ya. Y una última pregunta, es sobre injerto. Estuve viendo que para injertar en campo se recomienda de que una vez de que se hace la unión entre la vareta y el portainjerto y y se le amarre, muchos injertadores lo que hacen es envolver la vareta con un poco de papel higiénico y después le ponen una bolsita y lo sellan, y lo amarran con una liga. Dice que lo hacen con la intención de que, pues, de que la humedad que está alrededor de la vareta, pues, no se pierda, y creo que tienen mayor efectividad. Entonces, no sé si concuerda con eso. A ver, le hacen un ligero capuchoncito con papel periódico Sí. a la vareta, Otros lo hacen con con bolsa. una bolsa de papel y ya. Hay otros que hacen o utilizan el parafín, se lo envuelven a la vareta. Completo. Y Entonces, sí, el completo. parafín empieza desde donde se hace la unión hasta la Sí. parte final de... Bueno, el parafín usted lo puede utilizar hasta para sellar los cortes
entre el portainjerto y la vareta, ¿no? Si va a ser un injerto en hendidura. El parafín le permite sellar muy bien todo lo que cortó. El parafín, si usted lo deja así al sol, se va a cuartear, se va a abrir. Por eso, encima del parafín, nosotros ponemos el plástico de injertar. Luego, con la temperatura, el parafín se adhiere al plástico y sellan completamente bien las áreas del corte, disminuyendo, si es que está bien tapado, la probabilidad de que le entre aire, que le entre agua, etcétera, etcétera. Se puede poner, cuando hay recursos, pues, inicialmente el parafín para tapar los cortes y cubrir la vareta hasta la parte superior, sí. Y cosa rara y es cierto, porque cuando tapamos la vareta, y hagan de cuenta que si hicimos 100 injertos, ya los 100 los tapamos, versus 100 pero sin tapar. En los que tapamos la vareta, tenemos mayor porcentaje de prendimiento. Nosotros a veces decimos que el hecho de aislar las yemas que van a brotar, ya sea con un plástico, con un periódico, es como generarles un microclima más cálido, más calientito, que estimula la brotación de las yemas. Y sí se puede hacer, Rubisala, sí se hace. Ok, profe. Muchísimas gracias. Ok. A ver, jóvenes, entonces ahora sí, vayámonos al módulo de papaya. A ver, jóvenes, miren. Pues desde que ustedes están viendo, ya se está compartiendo la diapositiva. Sí, profesor. ¿Dónde puedes? Desde que ustedes están viendo esa imagen de fondo, pueden inferir el enorme potencial que tienen estas plantas. Vean, se reportan para estas plantas desde 30, 35, 40, 50, 60, 70, hasta 112 toneladas por hectárea. En México. Porque luego en otros países como República Dominicana, a veces reportan 300 toneladas. O ustedes pueden ver artículos de origen venezolano, donde reportan 240 toneladas para la famosa fruta bomba. Y luego, ¿qué dicen? Bueno, pues para lograr todo ese potencial, pues hablamos de un genotipo, hablamos de una densidad de plantación, hablamos de un manejo agronómico, pues adecuado. Pero vean, antes de entrar un poquito en el desarrollo de este módulo, pues también presentarles en el programa, pues, las unidades, donde vamos a hablar hacia grandes rasgos del cambio climático. Importancia, origen, distribución y recursos fitogenéticos de la papaya. Requerimientos edafoclimáticos del cultivo de la planta, crecimiento vegetativo y reproductivo. Aquí es importante rescatar, pues, la floración. Sí. Cultivares o variedades y luego hablar de la herencia del sexo y transgénicos en papaya. El por qué no hablamos de portainjerto mucho en papaya. Porque el uso de ellos está meramente restringido como ensayos de investigación, ¿no? No quita que encuentren información de algunos países como España, donde
sí recomiendan ciertos materiales, ciertas variedades como posibles portainjertos, ¿no? Pero pues muchas veces decimos, ¿valdrá la pena hacer injertos? Cuando conocemos que hay variedades que después del trasplante, en menos de 2 meses ya están iniciando floración. Es decir, que son sumamente precoces en entrada a la producción. ¿Valdría la pena hacer injertos? Y yo creo que algunos de ustedes dirían que sí. Pero casi no se utilizan. Y pueden encontrar materiales con muchas características que representan una ventaja. Ejemplo, hay materiales que ya son resistentes al virus de la mancha anular del papayo, que es un problema para Maradona. Hay materiales de porte enano, semienano, pues sí. Hay materiales que ya están reincorporándole el hábito de fructificación en racimo, también. Hay materiales cuyo fruto es resistente o confiere mayor resistencia al manejo post cosecha, también. Hay materiales que se consideran tolerantes al encharcamiento, pues lo podrán encontrar, ¿no? Hay materiales que ya solamente su planta produce flores femeninas y hermafroditas. O hay materiales 100% hermafrodito o hermafroditas. Sin embargo, pues poco se oye decir, a ver, utilicemos como portainjerto para establecer Maradol a JB Azteca o a Rainbow o a Wainon 9. ¿Por qué? Porque tienen característica de ser resistentes al virus de la mancha anular del papayo. O utilicemos como portainjerto Puna, Strawberry, porque toleran condiciones de encharcamiento. Pero la verdad, jóvenes, es que publicaciones en ese sentido y para papaya, pues no hay mucho, ¿no? Así como tampoco no hay mucha investigación en el uso como medio de propagación asexual de los peciolos de la hoja, ¿no? A nivel de investigación se han utilizado los peciolos, ¿sí? ¿O de qué manera, aparte de las que mencioné, justificarían ustedes hacer injertos en papaya? A ver, Hernández Moreno, ¿Qué tal, profe? ¿qué tal? Pues aparte de las que dijo, la verdad no se me ocurre ninguna otra forma de propagación. Probablemente pueda que se pueda por estacas, pero por eso tendrías que eh, podar la punta y hacer que ¿Estacas de qué, Gusto? satles ¿Eh? de papaya.
pero utilizando qué parte. Parte del tronco. Ah, caray. Pues está más curioso, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor se irían al cultivo in vitro, ¿no? O a lo mejor buscarían los chupones para deschuponar y luego poner porciones de esas pequeñas plantas. Pero generalmente sí hay bastante cultivo in vitro en papayas. Pero en lugar de utilizar el tronco, te digo, utilizan de manera sexual el peciolo de la hoja. Las porciones del tronco, pues allí se diferencia pues la yema y se diferencia la axila que va a Pero dar no es muy ahorita. tardado, profe. No, no, las papayas son una maravilla, las plantas de papaya son muy rápidas. ¿O a qué te refieres con el tiempo? ¿Medio año, un año o cuánto? Para que formen callo y luego es un poquillo más tardado porque tiene que formar tallo, se tiene que ver la plantita y luego se tiene que aclimatar la plantita y luego de allí volverla o llevarla al trasplante. Sí, es ligeramente más tardado en ese sentido. ¿O a qué te referías? Sí, me refiero a eso exactamente porque pues todavía tiene que generar tallo raíz y para que se Sí, pueda considerar una planta. así es. Sí, pues primero habría que definir el medio de cultivo que sea ideal y que no se contamine tanto, que son problemas pues bajo este esquema de propagación. Pero una vez definido y que haya mucha asepsia, pues limpieza, higiene. Sí, se va a tardar en formar callo, en que se exprese pues todo el poder de la totipotencia o de desdiferenciación para que se formen primordios de raíces y luego que se desarrolle esta. Sí se le invierte tiempecillo, pero no creas tú que es tan tardado como en otras plantas. Sí puede ser. Pero vean, pues a veces por eso no utilizamos la palabra portinjertos en papaya, ¿no? Que sí se puede hacer y sí hay injertos hasta en plantas grandes, injertos de aproximación. Sí lo hay. Pero en plantaciones comerciales o que se comercialice plantas de papaya injertada, pues yo diría que es casi nulo, ¿no? No quitando la probabilidad de que por allá lunáticamente se comercialice, pero al menos yo hasta ahorita sé que está mucho en ensayo eso, pero no se comercializa a grandes extensiones. Y que sí los hay, jóvenes. Porque otra de las características que ustedes podrían incorporar y que tienen los grupos solo, donde incluyen a Sunset y a Sunrise, es que son genéticamente estables estos materiales. El fruto es muy similar con eso. Que a lo mejor ustedes dirán, pues nos ahorramos cosas, selección, nos ahorramos eh, pues la el parte del empaque, momento de cosecha, van a madurar muy homogéneamente. Sí hay materiales, hay un montón de materiales. ¿No? Sí. Y entonces, por eso yo no le puse a hablar de portinjertos, ¿no? Pero a medida que desarrollemos el apartado de variedades, pues ustedes van a poder ubicar poquitas características en particular de cada una de ellas, que van a decir, esta se podría utilizar, esta también, esta para esto.
pero luego van a decir que el mejoramiento genético sigue buscando otras características en la variedad. Y a lo que todo el mundo le gusta, tener frutos uniformes, de la forma que más se comercializa, nacional e internacional, y que muchas de las flores o la totalidad de las flores produzcan ese tipo de fruto. Pues esa es la tendencia del mejoramiento genético en papayas. Ahora hay también unidades de riego, nutrición, plagas y enfermedades, precosecha, cosecha y empaque, manejo post cosecha, inocuidad. A ver, jefa, ¿cuántos equipos son? Somos 6, profe. 6, ok. A ver, un equipo, fíjese, usted va a fusionar precosecha, cosecha y empaque. Y va a ser un solo tema. Y luego queda riego, 2, nutrición 3, plagas y enfermedades 4, manejo post cosecha 5, inocuidad 6. ¿Sí, jefa? ¿Sí coincide? Sí, profe, entendido. 5 Ande entonces, pues. 5 temas. Y entonces también vamos a hacer seminario cuando nos lo permita el tiempo, que esperemos que ya mero. Usted sortéelos al azar. Simplemente Va, el profe. seminario, usted me los organiza y me dice, este es el orden, bueno, el orden de exposiciones como está aquí. Riego, nutrición, plagas y enfermedades, precosecha, cosecha y empaque, manejo post cosecha e inocuidad. ¿Listos? Ese va a ser el orden, jóvenes. El tiempo de exposición ustedes lo definen como grupo. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Ninguna duda, profe. Perfecto. A ver, jóvenes, pues ahora sí que las recomendaciones son muy similares. Si estuviéramos nuevamente virtual, que sería el caso de esta semana, pues vean, jóvenes, ahorita yo pasé la lista a las 5:25. Esté quien esté. No voy a estar descargando listas cada vez que veo que disminuye o se incrementa el número de participantes. La verdad no tengo una hora para pasar la lista. Vean, en recomendaciones, pues, es más, tener mucho cuidado con su micrófono, porque luego parece hormiguero allí, que están chismorreando allí con su vecina, con su amiga de cuarto, con el novio, ¿no? De la novia, ¿no? Pues evitar eso, ¿no? La otra es, pues, la puntualidad, jóvenes. Porque mire, aquellos que piensan entrar media hora después, pues prácticamente hoy tuvieron falta. A lo mejor corren con suerte en las siguientes clases, que se me olvida y la paso al último. Pues ya fregaron. En dado caso de ser presencial, pues también se les recomienda no introducir alimentos ni bebidas. Pues ahora sí que no fumar ni tabiro ni de la buena. Respetar las opiniones de los demás. No tener prendidos celulares. Y en ese sentido, no sacar fotos de la presentación. Y al igual que en Mango, no hay apuntes. La ventaja es que tan virtual y muchos tienen descarga
o capturas de pantalla. Trabajo en equipo. Ustedes sabrán si cambian de equipo porque en Mango se soltaron efectos alelopáticos o continúan con el mismo equipo. Jóvenes, el 15% de inasistencias también lo reprueba en este módulo. ¿Para qué va? Está Ok. bien. Forma de evaluar los jóvenes. Ni me acuerdo cómo quedamos en el módulo de Mango. ¿Usted tiene la forma allí, jefa? A la mano no, profe. Aquí Ok. estoy. Pues Sí, vean, pero dos yo creo que exámenes. la tenemos ahí. Dos exámenes, 70%. Tareas y prácticas, 20%. Seminario, 10%. Dos exámenes nada más, jóvenes. Facilito. Es más, el módulo de papaya. Casi todos salen bien. Digo casi todos porque algunos suenan por faltas. Pero el módulo de papaya se les facilita más que el de Mango. ¿Algún comentario hasta ahí? Si no, ya para entrar en materia. Profe, Aunque, creo que la opción que habíamos considerado era examen 50, tareas y prácticas 30 y seminario 20, algo así. negativo para este módulo. Ah, ok. Ahí está para este módulo. No hay, ahora sí en ese sentido, no hay negociación. En el módulo Mango sí, porque atronamos a muchos. Pero aquí no, aquí salen bien. Aquí a veces dice uno hasta le recomiendo hacer más exámenes. Está bien sencillo el examen los exámenes de papá. Aquí sí ha habido 10, sí, ha habido 90, sí, ha habido 85, sí. Y a veces este módulo les ayuda para promediar, aunque sea de panzazo, el curso. Y si les conviene ese 70 en exámenes, sí. Yo digo que sí, por los antecedentes. Ok, jóvenes, si ya no hay alguna otra pregunta o comentario, vean, al igual que en el módulo de Mango, hay que hablar algo del cambio climático. Ustedes van a encontrar en internet que dicen que el cultivo de la papaya es vulnerable al cambio climático. Imagínense, de manera muy precoz entran en floración. Luego la floración se puede ver afectada por bajas temperaturas o por altas temperaturas. Hablar de por abajo de 21 grados centígrados y por arriba de 35 en muchas variedades de papaya. Hay daños o hay deformaciones de flores y frutos. Ustedes van a escuchar mucho un término,
que se le acomoda pues a los frutos cuando la flor sufrió daños por alta o baja temperatura. Escuchan hablar de frutos carpeloides o frutos cara de gato. O escuchan hablar de esterilidad femenina, fusión de carpelos, y observan frutos deformes. Y luego los productores dicen que años anteriores, pues sí tenían bien en específico los meses en los que se presentaban estos descensos o incrementos en la temperatura. Pero ante el cambio climático, como que dicen, ya no son 2 meses, ahora ya son 4, ya son 5. Son irregulares, pues. Pero la etapa que más puede sufrir daños es la defloración de las papayas. ¿Por qué, jóvenes? Porque estamos hablando de un frutal tropical, ¿no? Donde rara vez, o esporádicamente o espontáneamente decimos que hay daños por helada, ¿no? Pero imagínense, a ver, ¿qué reflejo? Bueno, aquí tienen ustedes frutos deformes, frutos carpeloides y frutos pentándricos. Estas dos imágenes. Los daños de estos frutos vienen desde la floración. Una es la fusión de carpelos y otra es la disminución gradual de carpelos desde 5 a 1. Este podría ser un efecto de las temperaturas y que se podría incrementar en aquellas variedades susceptibles, porque ya hay presencia o este factor ambiental ya se presenta por un periodo más prolongado. Pero a ver, jóvenes, ¿a qué factor climático le atribuyen estas dos imágenes? ¿A qué factor o a qué factores climáticos que también pueden formar parte del cambio climático? Vean aquí y acá. Huracanes, profe. Huracanes, sí, lluvias torrenciales. Perfecto. ¿A qué más? A vientos, profe. Efectivamente. Ahora imagínense que se combinen vientos y lluvias torrenciales. No solamente, aquí tenemos pues daños ya en la etapa productiva. Acamó, tiró la plaga. Pero luego estos fenómenos ambientales se pueden presentar en plántula también. Bueno, ya después del trasplante, ¿no? Donde, por ejemplo, en San Blas, en Nayarit, se ha acamado desde etapas tempranas plántulas de papaya, ¿no? Hay lugares donde las levantan y le ponen como un estacado para sostener nuevamente la planta, para que se ancle. A ver, jóvenes, y ante el cambio climático, ¿ustedes qué tendrían que tomar en cuenta, por ejemplo, si estuvieran en Tecomán, en San Blas o en Oaxaca? El porte de la planta. Ya, Buscar variedades más que sean menos susceptibles a la cambio. ok, perfecto.
¿Qué más tendrían que buscar? ¿O qué tendrían que diseñar e implementar? Imagínense su terreno. Que pueden hacer a mitad del terreno, lo pueden hacer hacia los lados, lo pueden hacer cada 5 o 6 hileras y que puede estar en función de la pendiente. ¿Qué es lo que pueden hacer? Surcos ¿Podríamos para poner desagües, zancas. barreras Ándele referentes, usted. profe? Zanjas o canales de dren. ¿Qué también pueden hacer? Y que se hace mucho en el cultivo de la papaya. Y también se hace mucho en el aguacate. Y ustedes lo pueden ¿Establecimiento observar. en bordo? ¿Cómo? ¿El establecimiento de las plantas en el bordo de un surco? Bueno, algo más alto todavía. Y que a veces en ellos pueden poner hasta acolchado. ¿En camas o bordos? Pues, van a ver que hay bastantes plantaciones de papaya en esa condición. No es tanto, pues, que les diga que el 100% de las plantaciones están establecidas en esa forma y que tengan acolchado, ¿no? Pero si ustedes conocen el factor ambiental y el cómo se presenta y conocen la pendiente, conocen la textura del suelo, conocen la variedad, pues se dan una idea de lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo otro, el hecho de establecer canales de drenado, pues no está de más diseñarlos por si alguna circunstancia, sobre todo de exceso de precipitación se presenta, ¿no? Porque sí ha habido y sobre todo en Rosa Morada también. El año pasado, al que nos atiende allí en la producción de papaya, se le inundaron ahí creo que 50 hectáreas y tuvieron que meter de manera emergente bombas, pues, para rebombear todo ese exceso de agua. Sí, tienen que pensarlo, sí. A nadie le conviene, pues, llevar a las plantas a estas alturas, por ejemplo. Ustedes aquí ya ven frutos que vienen virando en el cambio de color y que ya se pueden cosechar para el mercado de exportación, ¿no? Ven frutos alargaditos, ven frutos potencialmente comerciales, pero pues ya están en el suelo. Ahora, supónganse que no se cayó la planta, pero el suelo duró días inundado. La planta se estresó por deficiencia de oxígeno. Pues inmediatamente piensan que hay posibilidad de que prospere. Fitóptora. Pues sí, jóvenes, también a qué conduce, pues a la muerte de la planta. A ver, dentro del cambio climático, pues puede haber aguas torrenciales o puede haber mucha precipitación en un tiempo relativamente corto, pero también puede haber retiro de la lluvia. Imagínense que en Oaxaca haya una determinada superficie que depende del temporal y luego que éste no se presente. Pues pónganle todo lo que gusten de manera fisiológica en la planta y que se refleje, pues, a lo mejor en aborto de flores, caída de frutitos, frutos de menor tamaño, etcétera, etcétera.
también puede haber esos efectos. Y si el estrés es muy prolongado, pues puede haber hasta muerte de planta. También puede haber ese aspecto de la sequía, pues sí. Y si coincide en plena floración, pues pónganselo el efecto de la sequía a la flor. O pónganle en esa misma zona de Oaxaca que sea lo contrario, pero en plena floración. Pues tenemos daños no previstos por el productor, producto del cambio climático. Pues sí. O pónganle en plena madurez como se aprecia esta planta, pero ahora sí pónganla bien establecida y que haya mucha intensidad luminosa. Pero también puede ocasionarse quemadura de fruto. Piénsenlo y verán. Ahora, la producción de papaya tiene una problemática considerable que implica invertirle, ¿sí? Luego dicen que los daños pues, pueden ser por diversos agentes, pero mencionan dentro de los principales virus de la mancha anular del papayo, el virus del punchy top, el virus de la meleira. Luego hablan de la mosca de la papaya, Toxitropana carbicaula, creo que es. Luego hablan de antragnosis, hablan de arañita roja, ácaros blancos. Puede haber cenicilla también. Luego hablan también del porte de la planta, que no son pues tan vigorosas como si quisiéramos compararlas con una planta de mango, una planta de aguacate, una planta de zapote o algo así. No, no son tan vigorosas. Sí puede haber ese tipo de problemas. Que también hay problemas de comercialización o problemas de manejo de post cosecha. También los existen. Pero creo que al que más le invierten para su control y por eso se toma la decisión de no dejar a veces por más de 2 años las plantaciones. Es considerando qué tanto del virus de la mancha anular del papayo o del punchito o del virus de del mosaico de la papaya o de la melera están presentes en la plantación para a veces tomar la decisión de dejarlo otro año de producción. Y en otro ya es en automático, un ciclo de producción y vamos. No se quieren juzgar el riesgo de que empiece a proliferar problemas por virus. Bueno, también hay nematodos. Hay fitóptoras también en las papayas. Que potencialmente, ¿qué va a pasar? Va a ir disminuyendo el número de plantas por unidad de superficie. Potencialmente, ¿qué va a pasar? Le van a invertir más en agroquímicos y van a tener menor producción. Pues véanlo de esa manera, Juan. Y verán que pues en ocasiones no se justifica mantener los problemas para este cultivo durante un tiempo más prolongado. A lo mejor muchos de ustedes dirán, no, profesor, pues en mi plantación no se observan todavía problemas. Otro de los que puede ser un contratiempo es que el punto de fructificación cada vez se va haciendo
más alto y potencialmente va disminuyendo la calidad del fruto en tamaño y en cantidad. Vean, en estas plantas, ¿dónde tienen el primer punto de fructificación? Y luego si se van, por ejemplo, en esta que se ve más bien, aquí viene apareciendo un segundo flujo de floraciones. Entonces, este lo van a tener de aquí para acá. Y luego termina ese y puede empezar otro, pero cada vez se hace más alta y puede disminuir la cantidad y el tamaño de los frutos, así como se puede incrementar la dificultad para cosecharlos y se puede incrementar los problemas fitosanitarios. Por ustedes aquí en esta otra pueden apreciar frutos de la parte inferior, pues, que ya tienen reflejado allí un índice en el vire de la coloración de la cáscara, que ya los hace viables para cosechar. A ver, jóvenes, pero ¿qué pasaría si el vire empieza de acá de la cavidad peduncular hacia la base? ¿Creen ustedes que sea una maduración de fruto correcto en papaya? De aquí para acá, en lugar de ser de aquí para acá. ¿Cuál creen ustedes que es la maduración o el proceso de maduración correcto en los frutos de papaya? De la punta a la base, profe. De acá. ¿Sí ves el cursor? Sí, De aquí hacia acá. de la punta a la base. Es que no lo veo que mueva el cursor, profesor. A ver. ¿A esto tú le llamas punta o base? Bueno, a eso yo le llamo punta. Si es así, sí es correcto, de aquí hacia acá. Sí, Si profesor. ustedes lo notan inverso, a veces asocian a daños por micoplasmas ahí. No es la maduración correcta. Si ven que madura de la cavidad peduncular hacia la parte inferior del fruto. Esta, como lo están viendo ustedes en la diapositiva, es la forma de la maduración idónea en los frutos de papaya. A lo mejor ustedes dirán, este y este ya son casi para consumo nacional, porque generalmente para exportación ven este ligero vire o lo aprecian aquí y aquí se puede cortar cuando estas frutas van para, por ejemplo, Japón. Pero vean, hay comentarios que a veces salen en el Financiero o salen en alguna otra nota, donde entrevistan pues a los representantes, por ejemplo, aquí en esta nota pues es producto de una entrevista que le hicieron al representante del sistema Producto Papaya en Oaxaca, Alberto Reyes Cisneros, donde él habla un poquito de lo que ha observado como efectos del cambio climático, donde dice que pues este cambio representa una amenaza para el volumen de producción. Y en el caso de Oaxaca, que es pues el estado con el primer lugar a nivel nacional. Y referencia que desde hace 2 años, este es para el 2020 la referencia, ¿no? Si se van hace 2 años, pues sería 2018, ¿no? Que desde el 2018 los productores han notado que las altas temperaturas, le digo que en las flores de papaya, hablar de altas son mayores a 35. 35, 36, 37, 38. En ese rango pueden caer ya como dañinas. Que antes, fíjese, años anteriores se limitaba este rango, pues, de temperaturas altas a los meses de abril y mayo, se ha extendido a todo el año, lo que pone en riesgo la formación del fruto.
Y lo pone porque va a ver si la variedad es susceptible. Muchos frutos de estos, pentándricos o carpeloides, que demeritan significativamente el precio del producto. Pero estoy viendo que ya es hora. Vale, pues, jóvenes, que tengan una excelente tarde, que disfruten su cena y que se preparen para la asamblea el jueves. Profesor, tengo una duda. Yo muchas. ¿De qué Bueno, se trata? es para Ah. confirmar. Solamente es para confirmar. Entonces, ¿sí se puede cambiar de equipo en este módulo de papaya, profesor? Tú eres el alelopático de todo. Se podría decir. No, hombre, de que se puede si te admiten. Pero hacer equipo solo, no. Ah, no, obviamente no, pero, No, o sea, pues sí no. me voy a buscar a otro equipo. Si te aceptan, sí. O si vas a Ah, hacer ok. una permuta, también. Ok. Ok, solamente esa era mi duda. Ok, Sin muchas gracias. problema en Hasta este luego. sentido. Va. Pues, jóvenes, cuídense mucho. Igualmente, profe. Igualmente, profe, hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.